En esta exposición abordaremos los principios matemáticos que son la base de la representación de los objetos tridimensionales. Nos centraremos específicamente en un dominio físico continuo. Pensemos, por ejemplo, en una pieza de cerámica. Se traduce a un modelo computacional discreto. Veremos que este es un paso indispensable para poder simular su comportamiento, tanto mecánico como térmico. Para ello, hemos estructurado la sesión en 4 secciones. Empezaremos con el concepto clave de la discretización. A continuación, haremos un análisis de la topología de la malla, sus elementos y su estructura. Después, examinaremos los algoritmos de generación y optimización. Y para terminar, conectaremos todos estos conceptos con su aplicación práctica en el método de elementos finitos. De esta manera, procedemos con el desafío fundamental de la simulación numérica y su traducción en realidad física, que es continua, en un modelo de vértices y polígonos que un ordenador puede procesar. Esta es la base de cualquier análisis de ingeniería que vayamos a realizar. Si lo definimos de manera formal, la discretización es el proceso por el cual representamos un dominio continuo mediante un conjunto finito de puntos o nodos y los elementos poligonales que estos definen. Esta estructura resultante, lo que llamamos la malla, es el andamiaje sobre el que vamos a construir toda la solución numérica. El propósito de una malla es fundamentalmente matemático. Su función es servir como estructura para poder resolver las ecuaciones diferenciales parciales. Estas son las que describen fenómenos físicos como, por ejemplo, las tensiones internas durante el sinterizado de una pieza cerámica o la distribución de temperatura dentro de un horno. A continuación, pasemos ahora a analizar la arquitectura interna de la malla. Veamos cuáles son sus componentes elementales y, de manera destacada, los patrones de conectividad que van a determinar sus propiedades y, por tanto, su campo de aplicación. La primera gran clasificación distingue entre mallados estructurados y no estructurados. Los estructurados, como su nombre indica, siguen un patrón reticular, muy regular. Esto simplifica mucho el mapeo de coordenadas, pero los limita a geometrías más bien simples. Por otro lado, los no estructurados nos ofrecen una libertad topológica que es de hecho indispensable para geometrías complejas, aunque a menudo exijan procesos de retopología para optimizar la densidad poligonal. Esta comparación visual ilustra perfectamente la diferencia. A la izquierda vemos un mallado estructurado, con su lógica de cuadrícula predecible, y a la derecha un mallado no estructurado, que se adapta con una fidelidad mucho mayor a los contornos complejos de un dominio. A nivel de elemento, la elección entre triángulos o cuadriláteros es crítica. Los triángulos y sus equivalentes en 3D, los tetraedros, nos garantizan que podemos discretizar cualquier dominio por complejo que sea. Sin embargo, los cuadriláteros o hexaedros en 3D suelen ser preferibles para análisis estructurales y además facilitan procesos como el MapEUF, ya que sus flujos de aristas son más predecibles. Visualmente, aquí lo que observamos es la flexibilidad de los triángulos frente a la regularidad que aportan los cuadriláteros. Es importante entender que la calidad de estos elementos, que se mide por factores como la relación de aspecto o los ángulos internos, impacta directamente en la convergencia y en la precisión de la solución numérica. Por lo tanto, habiendo definido ya qué es una malla y cuáles son sus componentes, ahora la pregunta es, ¿cómo se generan y optimizan? Seguidamente procederemos a tratar precisamente el tema, las metodologías algorítmicas para construir mallas de la forma más eficiente posible. Para las mallas no estructuradas, que son las más flexibles, prevalecen 2 métodos. Por un lado, la triangulación de Delaunay, que se basa en su dual, el diagrama de Voronoi, que optimiza la malla maximizando el ángulo mínimo de todos los triángulos. Por otro lado, tenemos el método de frente de avance, que es un proceso más constructivo que va generando elementos de forma iterativa desde un contorno inicial. El proceso del frente de avance se puede conceptualizar de esta manera. Se inicia con el contorno del dominio. A partir de una arista o una cara de este frente se genera un nuevo elemento de alta calidad. Después, el frente se actualiza y el proceso se repite una y otra vez hasta que todo el volumen ha sido vallado. Esta secuencia de imágenes ilustra lo que estamos exponiendo. Se parte de un frente inicial circular. Y, paso a paso, el algoritmo va generando triángulos que avanzan hacia el centro, llenando progresivamente el dominio hasta que lo completa. Hay que tener en cuenta que una malla inicial rara vez es la óptima. Aquí es donde entra el refinamiento adaptativo, que lo que hace es añadir densidad poligonal solo donde es estrictamente necesario. Pensemos en una simulación de fractura.
Se refinaría la malla únicamente alrededor de la punta de la grieta, que es donde los gradientes de tensión son más altos, optimizando así el coste computacional. Y esto nos lleva al conflicto central en la simulación numérica. Una mayor precisión exige inevitablemente una malla más densa, con más elementos, lo que a su vez incrementa el tiempo y los recursos computacionales que necesitamos. El refinamiento adaptativo es, por tanto, la principal estrategia que tenemos para resolver esta disyuntiva. Finalmente, vamos a conectar todos estos conceptos con su aplicación principal en ingeniería de materiales, que no es otra que el método de elementos finitos. El MEF, o método de elementos finitos, es una técnica numérica que transforma el problema diferencial original, que está definido sobre un dominio continuo, en un problema algebraico, un sistema de ecuaciones lineales. Y esta transformación se realiza precisamente sobre el dominio discretizado, es decir, sobre la malla. La malla es, por tanto, la estructura que permite esta conversión. Un problema complejo, como podría ser la ecuación de Poisson que vemos aquí, se descompone en un sistema de ecuaciones mucho más simples sobre cada uno de los elementos de la malla. La solución global se obtiene al ensamblar las soluciones de todos los elementos, lo que nos permite simular fenómenos físicos de una complejidad enorme. Como es lógico, la elección del tipo de malla tiene implicaciones directas en el análisis por elementos finitos. Las mallas estructuradas son computacionalmente menos costosas, pero, como ya dijimos, se limitan a geometrías simples. Las no estructuradas, en cambio, pueden manejar cualquier complejidad geométrica, pero a un coste computacional significativamente mayor. En resumen, el papel de la malla en el MEF es multifacético y absolutamente crítico. Proporciona el dominio discreto. La densidad de sus nodos dicta dónde se concentra la precisión. La calidad de sus elementos afecta directamente a la exactitud y a la estabilidad de la solución. Y en última instancia, es la que nos permite aproximar los campos físicos que queremos calcular. En conclusión, la generación de una malla eficiente es un auténtico acto de equilibrio. Hay que lograr un balance óptimo entre la fidelidad de la geometría real, la calidad matemática de los elementos individuales y el coste computacional total del análisis. Y hay que tener claro que no existe un método único que sea superior en todos los casos. Esto nos conduce a una pregunta final. Al simular materiales complejos, como las pastas cerámicas con propiedades anisotrópicas, con cambios de fase, ¿cuál es el límite en la generación de mallas? ¿Será quizás la integración de técnicas de aprendizaje automático para generar mallas que se adapten no solo a la geometría, sino también a la propia microestructura del material? Este campo, en plena evolución, será interesante ver su desarrollo.